Hola amigos, soy Liliana y estamos nuevamente en su serie Estrés y Vida Cristiana. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a hablar sobre el estrés y la actividad. Pero quisiera empezar desde el punto de partida. Recordemos que la situación de estrés necesita ser claramente entendida. Podemos hablar de un proceso de estrés cuando una persona se siente exigida y demandada por una serie de situaciones difíciles o exigentes, si se quiere, de superar. La persona interpreta, decodifica esta demanda como una amenaza, como algo que pueda dañarlo, como algo que va a exigir mucho de sí misma. Pero recordemos también que no necesariamente esto va a darse como un estrés negativo. Cuando la persona, ante esta demanda que le exige o que la sobrecarga, va a tener un adecuado afrontamiento y va a durar un corto periodo de tiempo donde se da el espacio después para recuperarse, no necesariamente estamos hablando de un estrés negativo, sino por el contrario, de un estrés positivo que durante la vida, y sabemos que parte de la vida es justamente el espíritu de conquista, de avanzar, de encontrar nuevos horizontes, que durante la vida va a ir fortaleciendo. Esto me parece importante porque muchas veces con lo popular que se vuelve el tema del estrés, se tiende a llamar estresante a toda situación como si fuese necesariamente negativa, y no es así. También tenemos que tomar en cuenta el otro lado, que es el estrés negativo. Cuando esta persona de la que hablábamos en el inicio percibe estas demandas que son significativas para ella como algo que no va a poder responder y siente que sus recursos no dan e interpreta que efectivamente debido a esto es algo que le va a dañar, la va a amenazar o puede propiciar que pierda algo, allí es cuando estamos hablando entonces de una serie de consecuencias a nivel de ideas, de emociones y también de acciones. Entonces, aquí sí podemos hablar de un estrés negativo. Esta persona descubre que los mecanismos anteriores que usaba para poder encontrar soluciones ya no están funcionando como antes. Y si le agregamos el elemento de cronicidad, que es importante, es decir, este estrés negativo va continuando, acuérdense en otros capítulos como hablábamos de que hay 3 etapas, la de alarma, la de inicial, la etapa de resistencia, donde se buscan de los recursos que pueda haber tanto a nivel del organismo en cuanto a su resistencia y también a nivel de intentar estrategias, y finalmente de agotamiento. Pues bien, cuando se dilata este proceso, cuando no se le pone una solución, ya hablamos de un estrés crónico. Y es aquí donde nos encontramos con el distrés o el estrés negativo, que es lo que se ha confirmado y lo que experimentamos en la vida cotidiana, es lo que enferma a las personas, ya sea a nivel psicológico, ya sea a nivel físico o de la salud. Pues bien, ¿por qué el tema de la actividad? Porque muchas veces, muchísimas, la mayoría, se constata que cuando la persona viene a pedir ayuda, se da cuenta y acepta que está en un cuadro de estrés, ya se ha dado mucha negligencia frente a sí misma. Y uno de los puntos claves es una actividad exagerada, desordenada, caótica, que muchas veces está motivada ni siquiera por el hecho de dar a otros, sino porque ya se ha tomado dentro del mismo ámbito en vistas a lo que uno quiere hacer, lo que uno considera que tiene que hacer y lo que uno quiere controlar en dicha actividad. No podemos negar que la influencia de una visión de la acción productiva, eficiente, que realiza, muchas veces se distorsiona en nuestra cultura. Y es así que tenemos el activismo. El hecho de que se nos valore en medio de esta cultura que descubrimos con antivalores, el hecho de que se nos valore por la actividad, por lo bien que hacemos las cosas, por los muchos proyectos que podamos tener, por ponernos nosotros en el centro, en un afán protagónico, sí influye. Y es así que se van olvidando los espacios importantes en la vida. Es así que esa actividad que nos tendría que realizar como personas se vacía de contenido. Y allí donde vamos enganchando con todo un proceso de el culto a la actividad. Hacer por hacer. Importante, cada vez más algo, porque son logros, son metas, aumentan el prestigio que tengo ante los otros. Y es allí donde pierdo el centro de mi actividad, que
evidentemente, buscaba cumplir el plan de Dios en mi vida. Entonces, este activismo, esta negligencia, es constatada cuando la persona ya se encuentra con estrés. Es importante en esto tener una reflexión. Es entonces que en el mundo de hoy podemos ver, podemos confirmar que el estrés es mayor. Piensen nada más en los horarios de salida. Muchas veces los domingos ya no son ni siquiera el día del Señor, del descanso, de la familia, sino también el trabajo exige que todo el domingo se demande a esta actividad. Las situaciones y las condiciones de trabajo, no solamente por problemas económicos, sino muchas veces por la ambición y el afán de productividad de la empresa. La actividad tendría que servir al ser humano para poderse desplegar, pero se convierte en un enemigo que atenta contra su propia humanidad. ¿Será entonces que la actividad es un enemigo del estrés? ¿Será entonces que tendremos que reducir esta actividad en vistas a una vida más tranquila, más placentera, que pueda brindarnos y asegurarnos una paz, una tranquilidad y un orden predecible en nuestro día a día? No son pocas las veces que, dado que encontramos que las personas estresadas han tenido un desfondamiento en la actividad, se interpreta que probablemente el problema es la actividad. Y esto lamentablemente es porque la actividad que vemos en nuestro día a día está impregnada, como les decía, de este protagonismo, de esta búsqueda de valoración personal o muchas veces de esta búsqueda de aprobación, ya que la actividad se convierte en un mundo tan funcionalista como la medida de valorarnos. Somos más en la medida que hacemos más, somos más en la medida que tenemos más proyectos en nuestras manos. Nada más falso que eso. Es fundamental entender que la actividad no solamente es posible, sino que es necesaria de llevar en nuestra vida como un camino de realización. La vida es conquista. La vida es poder asumir cada vez más mayores retos. Nuestro camino de conversión, nuestro camino de santidad pasa por la caridad y esa caridad se tiene que hacer eficaz y real en nuestras obras. Sin embargo, cuando pierde el eje, cuando pierde esa raíz que es cumplir el plan de Dios, es cuando se produce ese quiebre. Y en lugar de ser una espiritualidad de la acción, como bien nos dice el teólogo Luis Fernando Figari, esa actividad que nos va a llevar al camino de conformación con el Señor Jesús, se convierte en una actividad que es vacía, donde muchas veces nos buscamos a nosotros mismos, con buenas intenciones. Es probable que no se diga de frente, voy a querer ser alguien importante por mi actividad, pero implícitamente se vive en nuestro día a día. Entonces necesitamos encontrar el cauce, necesitamos encontrar el camino justamente evangélico para poder reconciliar esta actividad. No vamos a encontrar ni en la persona estresada ni en la persona no estresada una garantía si es que simplemente tratamos de bajar la actividad. Dejar de hacer cosas, bajar la actividad, no es que sea la respuesta a este activismo. En realidad el problema del activismo fue vaciar de sentido, vaciar de la posibilidad de vivir la caridad, la presencia de Dios en nuestras vidas y vaciarlo de contenido. Ese es el problema del activismo, el caer en una especie de adicción y de dependencia por hacer cada día más y nuevas cosas según lo que nos parezca o según las presiones que muchas veces podemos experimentar alrededor de nosotros. Entonces vemos cuánto tiene que ver el tema de la actividad. A veces hay personas que también han llegado y me han dicho, entonces ahora me pongo a rezar, rezo más tiempo, entonces me quedo tranquilo. Incluso están dispuestos a cambiar su vida por una vida más pasiva. Pero esta es una distorsión y no tiene que ser así. Y en ello hablo no solamente en el caso del estrés, sino en el caso de una vida humana que quiere realizarse, que quiere vivir en su día a día una experiencia de despliegue, de realización, de poder dar a partir de nuestras facultades, de nuestro quehacer, gloria a Dios en cada cosa que el Señor nos propone. Es necesario que podamos en el mundo de hoy ser evangelizadores, ser apóstoles, poder llevar el mensaje. Y ello tiene que pasar por nuestra actividad, por nuestro gastarnos y desgastarnos como el Señor Jesús.
Entonces, no le temamos a la actividad. Es más, no consideramos que la actividad es algo que va a ser nocivo o que nos va a hacer daño o que finalmente va a terminar minando nuestras vidas y nos va a conducir a un cuadro inevitable de estrés. Seamos cautos y seamos astutos. Seamos quienes van buscando la verdad. Y justamente el poder llevar una visión reconciliada desde el plan de Dios a los demás también. Revisemos entonces cómo estamos llevando nuestra actividad. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cumplir el plan del Señor? ¿Ver cada día como una invitación para poderme realizar? O muchas veces, quizás, el querer hacer lo que a mí me parece que me toca, lo que yo creo que tengo que dar, lo que en mi trabajo o en mi casa los demás me están exigiendo, siempre los demás nos van a exigir, más aún cuando hay capacidades, cuando hay talentos, cuando hay mucho por dar, y siempre lo hay. ¿Qué es lo que me está motivando en mi actividad? ¿Vivo la presencia de Dios en cada minuto de mi día? A veces me dicen, ay, no vas a pretender tampoco que Dios esté en todo. Sí es posible vivir una presencia de Dios y es la meta. De hecho, cuando San Pablo nos habla de orar constantemente, orar sin cesar, nos habla de esa oración del corazón, de esa presencia del Señor Jesús. ¿Cómo estoy viviendo entonces mi actividad? Ya sea que tenga estrés, ya sea que no lo tenga. ¿Cuáles son mis motivaciones más profundas para hacer lo que cada día hago? ¿Hay una visión humilde de quién soy yo, de mi fragilidad, de mis capacidades? Y esto no le quita nada de exigencia, lo cual es importante recalcar. Entonces, la actividad sí es un camino de santidad. El gran problema es que muchas veces somos ciegos y ya hemos perdido el norte en querer afirmarnos nosotros como personas valiosas o como personas eficaces dentro de un mundo funcionalista, que muchas veces lo que más valora, y ahí tenemos una expresión clara de la cultura de muerte, lo que más valora va a ser cuán productivo puedes ser, cuántos proyectos puedes asumir, cuántas cosas puedes hacer, qué tal estándar de calidad llegas, o qué rating tienen tus proyectos, cuán aceptados son por los demás. Al Señor Jesús no le importaban estos parámetros. A Él le importaba el poder llegar a los corazones. Y recuerden bien la frase, mi alimento es cumplir la voluntad del Padre. Esa es la clave que tiene que iluminar nuestro día a día. Para usted, señora, que empieza su día con las labores cotidianas, con toda la riqueza de ser mamá, de llevar a su familia. Para usted, señor, que tiene un trabajo exigente, demandante, y que reconocemos que muchas veces es difícil de satisfacer cuidando el ámbito de la familia y la propia vida personal. Para ti que estudias, que estás lleno de exámenes, de exigencias, para esa familia que tiene niños que ahora también se las tienen que ver con tareas, deportes, competencias y muchas exigencias más. Para cada uno de nosotros es posible. Para el religioso que se brinda y quiere vivir su vida consagrada a Dios en la caridad en cada minuto. Para todos es posible vivir esta espiritualidad de la acción, donde lo que sea el principal camino sea ser otros Cristos, conformarnos con el Señor y en nuestra acción vivir profundamente el amor que reconcilia, el amor que sana. Siga con nosotros, tenemos más reflexiones aún en este segundo bloque.
Hola amigos y gracias por continuar con nosotros. Ahora en este segundo bloque quisiera revisar un poco a partir de las Escrituras cómo era esta vida del Señor Jesús, cómo es que Él vive su actividad. Si repasamos diferentes pasajes, y por ello los invito siempre a estar en contacto con las Escrituras, siempre a tener ese rato en el día o en la semana donde repasemos una y otra vez la palabra del Señor, los evangelios donde Él nos habla, los hechos de los apóstoles, donde vemos el caminar de los apóstoles. En fin, este evangelio tan rico en sabiduría, tan rico en verdad. Si vemos justamente cómo es la vida del Señor, veremos que Él predicaba, curaba enfermos, compartía, enseñaba, formaba a sus discípulos y se retiraba al monte a estar a solas con el Padre. Son 33 años vividos a plenitud, con la intensidad y el amor que se entiende desde lo que Él mismo repetía siempre, el cumplir el plan de Dios. A eso he venido, para eso me ha enviado el Padre. Una conciencia formada día a día en cumplir el plan de Dios, en estar abierto a lo que Dios le pedía. Esta es una clave fundamental para poder reconciliar la actividad en nuestra vida. Ahora bien, hablábamos de la espiritualidad de la acción. Y también me han preguntado personas que ya están en un proceso de iniciar una recuperación, ¿cómo hacer con esta actividad? ¿Es posible acaso vivir la actividad o la espiritualidad de la acción, si se quiere, cuando uno se encuentra en medio de un estrés, fatigado, extenuado, sin saber si el día de mañana va a tener esos dolores de cabeza frecuentes, sin saber si va a poder dormir esa noche, porque el insomnio también suele ser una de las características, sin saber si ese malestar que está mejorando, de pronto regresó, me va a permitir realizar esa actividad como quisiera? Son estos momentos de crisis tan valiosos y tan llenos de riqueza en oportunidad para poder volver a empezar, que la persona sí plantea esa pregunta y me dicen, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Porque evidentemente la normal reacción, y eso no está mal, es bajar la actividad. Ojo, bajarla, no eliminarla. Pero sí es bajar el quehacer. ¿Es posible entonces poder vivir este ideal en un proceso de recuperación? Muchas veces lo que se quiere o la tentación es querer anular toda actividad, dedicarse a hacer lo que uno siempre quiso hacer, dedicarse a descansar, por ahí que un viaje. Sin embargo, y tomando si se quiere, recurso de los viajes, también sabemos, podemos viajar, pero a veces cuando la persona está estresada es tan cansador y tan agobiante que no es recomendable. O en todo caso, un viaje tranquilo, pero no es la solución última, porque la solución sí va a ser reconciliar a fondo la manera de ver la realidad, la manera de vivir mi actividad. ¿Es posible entonces? Claro que es posible. La clave va a estar en vivir la humildad de reconocerse frágil. Y yo creo, a partir de la vida de muchas personas, y de verdad que lo he visto, puede tomar 6 meses, puede tomar 1 año en recuperarse de ese cuadro de estrés. Y con esto no se negativicen y tengan paciencia. No vamos a pretender que algo que ha tomado años o meses, muchas veces, en llevarlos al desmanejo, se va a poder arreglar en un día o en una semana. Entonces, como les decía, esto toma un tiempo, donde lo más recomendable es reconciliar la actividad y no eliminarla. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo saber cuánto hacer, cuánto dejar de hacer, cuánto descansar? ¿Y qué es lo que realmente descansa? Yo los alentaría a empezar paso a paso, si se quiere desde cero, por llamarlo de alguna manera metodológica, no porque estemos en cero, pero empezar gradualmente. Digo, en la espiritualidad de la acción, de la vida cotidiana, se vive progresivamente este camino de conformación con el Señor. Yo los aliento a que la clave, si se quiere, la consigna que uno se repite día a día, es poder desde la fragilidad, desde la contingencia que experimento, vivir al máximo de mi capacidad y posibilidad de ese día. Vivan cada día. Sin embargo, no va a bastar tampoco, porque me va a decir, cada día tiene diferentes retos y al final me siento tan lleno o tan llena de las actividades como antes. Y entonces, aquí va una recomendación práctica, porque siempre todo tiene que traducirse, recuerden, a nivel de mente, de cambiar las ideas, a nivel de emociones y de acciones. Y para estas acciones son
muy recomendables y muy buenas las resoluciones concretas. Les recomiendo entonces, ahora van a ver cómo aparece en pantalla este formato, les recomiendo elaborar un plan de vida. Es que toda nuestra vida se va a planificar, la idea es reordenarla. Y en este plan de vida que ustedes ven aparecen diferentes áreas, propuestas. Son áreas, si se quieren, propuestas a partir de una visión integral. Como hablábamos en varios de los capítulos anteriores, somos una unidad física, psicológica y espiritual. En esta plantilla que aparece ante ustedes, simplemente les recomendaría poner un objetivo por área. Tenemos entonces el área física, donde ustedes pueden poner todos los objetivos que tengan que ver con mejorar a nivel físico, mejorar sus hábitos, los hábitos de levantarse, de acostarse, de comer, incluso el quehacer que tenga un orden en su vida. De repente empezar a ser puntual, empezar a organizar todas aquellas tareas o pendientes que pueda tener, empezar una actividad física, un deporte, que es sumamente valioso. Ojo, empezar desde bajo impacto y poco a poco ir incrementándolo. También cuidar nuevamente, y de repente ahora, por vez primera, la propia salud, la alimentación, el cuidado que se tiene. Esta área física es muy importante atendiendo, como les decía, dentro de una visión integral de la persona, una serie de recomendaciones que van a ayudar a restablecerse y a plantear una nueva manera de vivir. Luego pueden tener, y ahora ven en el recuadro, el área psicológica. Aquí podrían poner un objetivo y cuáles son las principales ideas que muchas veces son habituales y que han descubierto que les es perniciosas. Yo tengo que controlarlo todo, yo tengo que ser capaz de hacer algo, sea lo que fuere, no importa qué. Yo tengo que siempre hacer las cosas porque no puedo delegarlos a otros, etcétera, etcétera. O de repente en la educación de las emociones, el aprender a trabajar esas emociones habituales de ansiedad, de miedo, de desesperanza. En fin, tantas cosas por trabajar en el área psicológica a nivel de la conversión de mente. Luego les propongo el trabajar el área espiritual. Sí, esto también se va cultivando. ¿Cómo va a ser mi oración? ¿Qué condiciones voy a poner para que pueda cultivar mi vida de oración y diálogo con el Señor? Tanto en los momentos fuertes como en el día a día, en las jaculatorias, en mis actos de presencia de Dios durante lo largo del día. ¿Qué lecturas son recomendables? ¿Qué lecturas me aconsejan las otras personas? Esto también tiene que ser cuidado y merece, por supuesto, un espacio importante dentro de mi plan de vida. Luego, les propongo también el área apostólica. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, justamente todos nosotros cristianos estamos llamados a ser apóstol. Pero es que ¿puedo acaso hacer apostolado estando como estoy? Me decía una señora. Quizás sea uno de los momentos privilegiados de poder llamar, de poder compartir, de dejarse apoyar por otros. Y también de transmitir la experiencia de fragilidad y de humildad y de experimentar la gracia que Dios está dándoles en este día, en este momento. La experiencia de valorar todas esas pequeñas cosas que antes muchas veces no se valoraban. Se puede anunciar al Señor y se debe anunciar al Señor. Y eso nos realiza como apóstoles. El apostolado en la familia, en los amigos, en la propia pareja. Hay muchos objetivos que se le pueden ocurrir. Le pido que empiece por uno, pero que sea real y que sea medible en la posibilidad de ir realizando resoluciones como les recomendaba. Otra área a tener en cuenta sería la intelectual. Y la pongo aquí porque sí es necesario cultivar. Busquen todas las lecturas que puedan ayudarles a edificarse, que puedan ayudarles a crecer, que puedan ayudarles a alimentarse a nivel de la verdad, a crecer en la objetividad y a tener una serie de elementos de la realidad donde puedan ir cultivando la mente. También está importantísimo el área comunitaria, el compartir con la familia, el llamar a esa amiga, a esos amigos, a esa gente que hace tiempo se le ha descuidado, a aquellos que hace tanto se está posponiendo una salida, una reunión, un momento de compartir. Es fundamental y tiene que ser cuidado en nuestras vidas. También recomendamos el área vocacional. ¿Cómo así? Dentro de nuestro plan de vida,
tenemos que tomar en cuenta que todos nosotros estamos llamados a una vocación. El religioso, el laico, la vida de sacerdote, la vida de la madre de familia, del padre de familia, del estudiante. Esta vida tiene un camino y es el llamado a la vida religiosa o el llamado a la vida del laico. Y esa vocación es nuestro camino de santidad. Es necesario cultivarlo. ¿Cómo crezco en mi vocación? ¿Cómo estoy creciendo en esta vocación a la cual Dios me ha llamado? Esta vocación que para mí es el camino concreto y mejor para alcanzar la santidad. ¿Cómo estoy dando gloria a Dios en mi día a día? Necesito fortalecer y cultivar. Y es importante entonces el ir creciendo en mi vida en relación a la vocación a la cual he sido llamado. Vemos entonces cómo hay toda una gama de posibilidades de ir cultivando estas áreas y de una manera muy realista, muy concreta y además evaluable. Para los que den clases o hayan tenido la oportunidad de enseñar en algún momento, recuerden la importancia de los objetivos y cuando uno va a enseñar, la posibilidad de ir chequeando si se están cumpliendo. Y para eso viene la resolución, y ahora tienen otra plantilla entre ustedes, de poder llevar un horario de vida. En este horario, todos esos objetivos se traducen en una serie de resoluciones y van encontrando un espacio en la semana. Como ven, ya tienen un medio concreto para poder vivir esa espiritualidad de la acción. Pero lo que va a nutrir este horario, lo que va a fortalecer, va a ser que este horario nos ayude a colaborar con la gracia del Señor. Realícenlo al máximo de sus capacidades y posibilidades actuales, no importa cuántas sean, pero que sea al máximo y que sea abriéndonos a la gracia transformante del Señor. Él hará fructificar los frutos. Él hará que esta espiritualidad de la acción dé frutos que van a ir más allá de sus expectativas. Nos va a sorprender todo lo que sí podemos hacer. Y lo que es más valioso, queridos amigos, va a ser el inicio de una nueva vida, de vivir esta espiritualidad de la acción para poder santificarnos, para poder dar gloria a Dios desde nuestra limitación, pero de la grandeza de poder responder a la conquista de cada vez más y más hechos, situaciones y llegar a los corazones para poder anunciar al Señor. Espero que les pueda servir y que lo puedan hacer realidad en su vida cotidiana. Muchas gracias.